Bueno, hoy te voy a hablar de 7 mentiras que el ego nos dice y que nos impide que seamos felices, o bien a otras personas directamente le amargan la vida. Hemos conocido históricamente personas muy inteligentes, personas muy capaces que han terminado suicidándose, que han terminado en situaciones complicadísimas. ¿Por qué? Porque se han creído constantemente las mentiras que su mente egoica le ha dicho. Es súper importante que estés atento a esas 7 mentiras, porque te las voy a poner una por una para no dejarte que el ego te engañe y eleves tus niveles de felicidad al máximo. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Soy Javier Robas, formador y maestro de la escuela Reiki en tu vida, y hoy te quiero hablar de un tema muy interesante, de las mentiras del ego. Sí, tenemos una mente egoica que constantemente nos está contando una serie de cosas que no son verdad. Y eso, si no sabemos bien ver de dónde viene, observarlo, permanecer en lo que llamamos el papel del testigo, nos puede amargar la vida. Pero bueno, para quien no sepa todavía encuadrar qué es el ego, porque el ego, hemos escuchado muchísimo del ego, dentro de las líneas occidentales se habla de alguna manera, hay gente que incluso lo confunde con el egocentrismo, y el ego espiritual va mucho más allá de todo ello. Para que lo entiendas, yo te pongo aquí una columna y te comparo lo que nosotros realmente somos, nuestra esencia, ¿verdad? Que esto le podríamos decir también el ser, o le podrías llamar tu alma, la esencia divina que todos los seres humanos, no somos seres humanos, sino somos seres espirituales en una experiencia humana, esa es nuestra esencia. Y luego está el ego, que el ego es la identificación con aquello que no somos. Tú sabes que yo te digo que suelen haber 3 egos. Uno es el ego mental, que es tu identificación con tus pensamientos, ¿sí? Tú te identificas con aquello que estás pensando, pero tú no eres aquello que estás pensando, tú eres mucho más que aquello que estás pensando. El otro tipo de ego es el ego físico, ¿verdad? Tú te identificas con tu cuerpo físico, con tu cabeza, con tus brazos, te miras al espejo y con todo el cuerpo, pero tú no eres eso, eres una parte de todo el ser holístico que tienes, ¿sí? Ahora vamos a profundizar más en este tema, pero bueno, es para que sepamos que el ego va más allá del egocentrismo, es la identificación con lo que no somos, con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo físico, y luego también le llamé el ego del rol, de la sociedad, es decir, del papel que haces en la sociedad. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo el papel de formador o de maestro o de creador de contenido, pero yo soy eso, no. Ese es el rol que tengo en la sociedad, igual que uno puede tener el rol de enfermera, o tienes el rol de padre, o el rol de hijo, o el rol de hermano, ¿sí? Todos tenemos diferentes roles en diferentes momentos, pero no somos eso, sino es el rol. Entonces el ego tiene la tendencia de identificarse con lo que no somos. Y para que veas aquí la diferencia clara entre ego y esencia, el ego es impermanente. ¿Qué quiere decir? Que hoy es de una manera y mañana es de otra, pero que tarde o temprano dejará de ser. Imagínate que tú seas enfermera, tarde o temprano dejarás de ser enfermera. Tú tienes ahora este cuerpo físico, o Javier tiene este cuerpo físico, esta cabeza, estos brazos, pero llegará un día que tendrá otros diferentes, porque será más mayor, y llegará un día que eso ni existirá. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico también es impermanente. Los pensamientos todavía son más impermanentes. Ahora tienes un pensamiento, luego tienes otro. Esta es una de las características del ego, que es impermanente. La esencia es permanente. La esencia es, como le llamamos a veces, también infinita, o que no tiene nacimiento y no tiene muerte. El ego, en cualquiera de sus formas, siempre va a tener un nacimiento y siempre va a tener una muerte. La esencia no tiene ni nacimiento ni muerte. Otra de las características del ego es que no es real, como todo lo impermanente no es real, porque hoy es de una manera y mañana es de otra. Antes te ponía el ejemplo, mi cuerpo físico con 10 años era de una manera, con 20 de otra, con 30 de otra, con 50 de otra. No es real, porque está cambiando constantemente. Eso es otra de las características del ego, tanto el ego de pensamientos como el ego de rol. Hoy haces de enfermera, mañana no haces de enfermera, pasado estás jubilada, etcétera, ¿no?
Luego también es importante que sepamos que el ego es necesario en este mundo, porque hay personas que me dicen, Javier, ¿cómo puedo disolver del ego? Bueno, al final te voy a resolver la pregunta de eso, pero ya te digo de entrada que es necesario para que vivamos en este mundo. Yo me tengo que identificar con mi rol, claro que sí, por eso te estoy dando unas enseñanzas ahora. Tú te tienes que identificar con el rol de mamá si eres mamá, porque tienes que darle el biberón a tu hijo, tienes que cuidarle, tienes que comprarle la ropa, ¿verdad? O sea que el ego no hay que disolverlo, luego vamos a ver qué tenemos que hacer con él. Pero otra de las características del ego es que si estás únicamente absorbido por el ego y no conectas con tu esencia, tarde o temprano te va a traer sufrimiento, porque así como decimos que el ego es impermanente, la esencia es permanente, el ego no es real, la esencia sí que es real. Lo que muchas personas están tan desconectados de su esencia que le parece que lo real es el ego, pero no, lo real es la esencia. La esencia es esencial en este mundo y en el mundo espiritual también, y la esencia, en lugar de traerte sufrimiento, lo único que hay es paz. Es decir, la absorción total del ego y sin saber que tengo una esencia, tarde o temprano me va a llevar al sufrimiento. Por eso nos hemos encontrado, antes te ponía el ejemplo, incluso nos hemos encontrado con personas en la vida súper exitosas que lo han tenido todo, han tenido dinero, han tenido fama, han tenido buenas relaciones, lo han tenido absolutamente todo y han terminado sufriendo. ¿Por qué? Porque se han centrado únicamente en el ego, y en el ego nunca van a encontrar la paz. El ego es una carcasa, es una herramienta que necesitamos en el mundo físico, pero no nos va a traer paz. El ego, si nos absorbe, nos va a traer sufrimiento. En cambio, la esencia sí nos va a traer paz. Bueno, vamos una por las 7 mentiras. Vamos allá. Bueno, sé que los primeros minutos han sido profundos, pero es importante para entender, chicos, chicas. Yo no te voy a hablar del ego y te voy a dejar ahí y ya está. Si yo te hablo de algo, es porque te quiero dar una profunda enseñanza de algo. Hay personas que el tanto previo le gustaría ya empezar con las 7, pero ten en cuenta que te lo hago porque te quiero dar una enseñanza profunda. Si quieres tener enseñanzas superficiales, vas a encontrar muchísimas, pero si estás en este canal, entiendo por qué quieres enseñanzas profundas, entonces nos tenemos que parar el tiempo necesario para entenderlo, ¿vale? Y si todavía hay cosas que no has captado, porque yo hasta llegar a ese nivel de entendimiento en relación al ego me llevó muchos años, bueno, pues luego vuelves al vídeo y lo ves otra vez. Entonces, primero de todo, el ego te dice, la primera mentira te dice que lo que ves es real, es decir, lo que están viendo tus ojos es real. Mira, por ejemplo, aquí tú ves un dossier y yo te digo que esto es un dossier y tú lo ves real, pero realmente esto es un conjunto de moléculas, de átomos, es un papel, otro papel, al final un trozo de cartón, tinta. Esto no es lo que ves, esto es lo que tú interpretas sobre lo que ves. Bueno, pues en el mundo físico es absolutamente con todo igual. O sea, tú ves una persona, yo sé que esto para la mente racional cuesta entenderlo, pero tú me ves a mí como persona, ves a Javier y tú dices, ese es Javier. Claro, tú interpretas y ves ahí un personaje que te han dicho que se llama Javier, como te podrían haber dicho que se llama Pedro, ¿vale? Y tú dices, ese es Javier, pero luego me ves a mí con unos ojos, me ves con una nariz, ¿y eso qué es? Es un conjunto de átomos y de partículas subatómicas que están vibrando en una determinada frecuencia, que crean algo sólido, que parece muy sólido, que se llama Javier, pero eso la física cuántica ya ha demostrado que eso que tú ves como Javier simplemente es energía condensada en una forma. Entonces, el ego tiende a decirnos, a hacernos creer que lo que vemos es totalmente real, cuando lo que vemos es una interpretación nuestra de la realidad. Seguro que si me mira un animal, mi perro me mira y me ve muy diferente a cómo me ves tú. Entonces, ¿qué es real? ¿Lo que ve el perro o lo que ves tú? No, cada uno lo interpreta de una manera diferente y eso lo tenemos que tener en cuenta absolutamente con todo. Vamos al segundo. Este segundo es todavía más determinante, porque si te digo que el primero, que aquello que ves no es real, está bien que lo entendamos, pero esto es letal. Lo que piensas, lo que estás pensando no es real tampoco. Es una interpretación de tu realidad. ¿Según qué? Según tu condición como ser humano, lógicamente, según tu condición como
nacido en un lugar o en otro, según tu condición de la educación que has tenido de pequeño, según tu sistema de creencias, según tus experiencias en la vida. Fíjate, dependiendo de todas esas cosas, tú piensas, tienes una serie de pensamientos, igual que otro tiene otra serie de pensamientos. Cuando tú piensas, yo no soy capaz de hacer esto, yo no soy capaz de, por ejemplo, hablar en público con 1000 personas, no es real, es una interpretación de lo que tú piensas y de lo que tú ves como real. Por lo tanto, todo lo que piensas no es real, es una interpretación de la realidad. No digo que no sean válidos tus pensamientos. Tus pensamientos son muy válidos, pero son pensamientos. Entonces tendemos a identificar que esto que hay entre nosotros, entre nuestra mente, es la realidad y no es la realidad. ¿Y esto para qué sirve? Es muy bueno cuando tú, por ejemplo, imagínate, estás en una situación complicada de tu vida y tu mente constantemente te está diciendo, es que no puedo, es que mira lo difícil que es esto, es que mira qué me pasa. Bueno, pues todo ese diálogo interno es mentira, no le hagas caso. Lo que piensas no es real, es lo que te quiere hacer entender el ego. Entonces, con esto, con todo lo que hacemos, la práctica de autorreiki más la práctica de meditación que hacemos, conforme vas profundizando en tu práctica, vas observando esos pensamientos, es decir, los pensamientos siguen estando aquí, pero tú los vas observando y al observarlos creas una distancia y cuando creas una distancia ya no te los crees tanto. Es como si tienes un amigo o un compañero de trabajo que sabes que es un mentiroso, ¿sí? Y sabes que cada vez que abre la boca te está diciendo mentiras, ¿vale? Tú lo escucharás, pero no te lo creerás porque ya sabes que es un mentiroso. Pues con el ego pasa exactamente lo mismo, pero para coger esa distancia de saber, de estar en el papel del observador y del testigo, es necesario generalmente mucha práctica de autorreiki, de meditación y luego en el día a día estar conscientes de estas enseñanzas que te estoy dando hoy. Vamos a la tercera mentira del ego. Muy bien, vamos a otra mentira del ego, generalmente cuando también lo llevamos al extremo. El ego siempre va a pensar que tú tienes la razón. El ego siempre va a hacer una interpretación sobre lo que tú piensas y el otro piensa, y si hay una diferencia de pensamientos, el ego siempre te va a arrastrar hacia que tú tienes la razón. ¿Y eso qué pasa? Genera conflictos, no solamente a nivel personal, sino la mayoría de conflictos que han habido a nivel social, a nivel de guerras entre países, ha sido porque considero que yo tengo la razón. Como considero que yo tengo la razón y tú me estás diciendo que no tengo la razón, nos liamos a bombazos, a ver quién gana, a ver quién tiene la razón. Bueno, pues eso es llevar el ego al extremo. Fíjate que el ego lo puedes llevar a mínimos, que todos lo tenemos, o al extremo. Si lo llegas a un extremo, somos capaces de crear barbaridades los seres humanos. Por eso cuando vemos a un ser humano que hace alguna barbaridad, y es una barbaridad y nunca vamos a justificar las barbaridades, es porque han llevado el ego a un extremo de considerar que si ellos no le dan la razón van a tener un problema, que lo vamos a ver en la siguiente mentira, ¿no? Pero sobre todo esto tienes que aplicarlo en las conversaciones con la gente que tengas. Claro que tienes que tener diferentes puntos de vista, pero tenemos que intentar huir de pensar que nosotros siempre tenemos la razón. Porque si tú quieres luchar siempre por tu razón, por llevar tú la razón, eso tarde o temprano te va a llevar al conflicto. En cambio, si tienes la capacidad para no tener la necesidad de tener la razón, eso es la esencia. Antes hablábamos de esencia y ego, ¿verdad? A la esencia no le importa tener razón o no razón, le da exactamente lo mismo. El que quiere tener la razón es el ego. Entonces, cuanto menos estemos luchando por querer tener la razón, más le estamos dejando emerger a la esencia. Y cuanto más luchemos por querer quedar encima del otro y tener la razón, más leña le estamos echando al ego. ¿Aquí en qué consiste? Antes te decía que no consiste en disolver el ego, sino lo que consiste es echar en cuanto menos leña, mejor. El ego es un fuego que a la que le echas un poquito de leña arde de manera increíble y luego para apagarlo cuesta mucho, no lo apagas con un soplido. Pero con la esencia pasa exactamente lo mismo. Si tú le echas leña a tu esencia,
cada vez el fuego de tu esencia va a emerger muchísimo más. Entonces, ¿cómo le echamos en este caso leña al fuego de la esencia? Evitando o intentar luchar por querer tener la razón y quedar encima del otro. Continuamos. Mira, la cuarta mentira del ego que tiene relación con la tercera. La mentira que te dice el ego es que para mantener tu supervivencia, que no es tu supervivencia, sino es la supervivencia del ego, para mantener la supervivencia tienes que tener la razón. Por eso hay veces que nos cuesta creer cómo esa persona o cómo ese país o cómo en ese lugar han hecho cosas tan atroces con otros seres humanos. En una mente racional de buena persona no entra en la cabeza. ¿Pero por qué? Porque ellos han entendido que tener la razón es tener la supervivencia. Y si no tenían la razón, o sea, si no tenían la razón, aunque fuera la fuerza de cualquier manera, iban a morir, iban a perder su supervivencia. Bueno, pues esto te lo he puesto en un lugar, en un ejemplo grande ahora, pero eso en cualquier conversación de tu día a día, en cualquier conversación con otros, si te paras a observar el ego, te darás cuenta que el ego lucha por tener esa razón, porque si no piensa que va a morir. Porque necesita de esa leña que te he dicho, de esa leña para mantenerse bien vivo el ego. Y necesita de la leña, en este caso, de tener la razón. Pero si tú te paras a observar, te darás cuenta que simplemente son pensamientos. Y si no te identificas con ellos, dejarás de darle leña y te darás cuenta que tu supervivencia está asegurada, aun cuando no tengas la razón. Y es más, tu supervivencia conectado con tu esencia estará más y más viva si dejas de buscar constantemente la razón. Vamos al quinto. Bueno, nos quedan tres muy interesantes, el 5, el 6 y el 7, y quiero que me digáis una cosa, chicos, chicas, si os interesa este tema. Estos son temas que intentar explicarlo de manera racional para mí no es fácil, es decir, igual que por ejemplo explicarte el símbolo Shoku-rei, decirte el símbolo Shoku-rei sirve para esto, para esto, para esto y para esto. Es relativamente fácil porque son una serie de conceptos, para mí no me resulta complicado, pero intentar explicar o hacer entender algo que no es un concepto, sino que es una experiencia de cómo vivimos, e intentar traerlo a los conceptos mentales de cómo yo lo voy a articular para que tú lo puedas entender, para mí es un desafío. Por eso te quiero pedir, por favor, que me digas si estos temas, hablando del ego y temas más profundos, te interesan. Pónmelo ahí, ponme sí, me interesan temas del ego, porque así yo ya también haré ese esfuerzo, ¿vale? Así que anótamelo ahí, por favor, si te interesan temas del ego. Entonces, otra de las mentiras del ego es que te dice que tú y yo estamos separados, es decir, que tú estás allí y que yo estoy aquí, que yo soy Javier y que tú eres Pepito o eres Josefina o eres otra persona. Y en el mundo de las formas sí, porque el ego subsiste en el mundo de las formas, en las formas, como hemos dicho, físicas, en las formas mentales, en las formas de rol de la sociedad. Entonces, para el ego, claramente tú eres una cosa y yo soy otra, no hay absolutamente ninguna duda. Estamos separados, tú estás allí, yo estoy aquí, yo soy un ente, tú eres otro ente. Esa es otra mentira del ego, porque la realidad, y esto ya lo ha demostrado la física moderna, chicos, chicas, esto no es algo ya únicamente espiritual, es que todos estamos unidos por unas mismas partículas, por una misma energía, ¿sí? Lo que siempre han dicho los místicos, que todos somos uno, eso ya lo ha demostrado la física. Entonces, en esencia, no es que Javier sea una cosa y tú seas otra, sino somos una misma energía manifestada de manera diferente, pero somos exactamente lo mismo. Esta sería la mejor manera que te puedo hacer explicar, que te puedo explicar esto. Somos una misma energía, ¿vale? Y esa misma energía manifiesta de maneras diferentes. En ti ha manifestado de una manera, en mí ha manifestado de otra, en un animal ha manifestado de otra, en un insecto ha manifestado de otra, pero todos somos la misma energía manifestada de diferentes maneras. En uno de mis libros te pongo el ejemplo con el elefante y la plastilina. Tú imagínate que tienes plastilina
para hacer figuras. Y con esa plastilina haces un elefante, ¿sí? Dime si jugabas con plastilina de pequeño o de pequeña, dímelo ahí, porque yo creo que casi todos hemos utilizado plastilina, ¿no? Para dibujar, para hacer figuras. Entonces tú imagínate que que coges la plastilina y dibujas un elefante. Creas un elefante. Entonces, una vez has creado el elefante, tú ves el elefante y dices, esto es un elefante, ¿vale? Sí. Ahora imagínate que con otra parte de plastilina haces un perro, creas un perro, y con otra creas una persona, ¿sí? Ahora resulta que por un lado tienes un elefante, por el otro lado tienes un perro, y por el otro lado tienes una persona. Pero tú sabes que eso no es un elefante, que eso no es un perro y que eso no es una persona. Eso es plastilina manifestada de maneras diferentes, pero todo es lo mismo, es plastilina. El día que se deshaga esa plastilina volverán a ser exactamente lo mismo, porque son lo mismo, pero manifestados en diferentes formas. Bueno, chicos, chicas, estrellas de conciencia, pues tú y yo somos igual, somos esa plastilina, esa esencia divina manifestada de diferentes formas. Por lo tanto, que tú y yo estamos separados es una mentira del ego. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a la mentira del ego número 6. La mentira 6 es que el amor es condicional, es decir, está condicionado a algo. El ego siempre nos va a decir que amas a aquella persona porque es tu hijo. Y que está bien, ¿eh? Tenemos que amar a nuestros hijos, claro que sí. Amas a aquella persona porque es tu pareja. Amas a aquella otra persona porque es tu hermano. Quizás amas a tu país porque es tu país. ¿Sí? El ego siempre necesita de una condición para amar. El ego no va a amar por amar. El ego tiene lo que yo le he llamado un amor ordinario. Un amor condicionado. Es decir, que te va a amar porque eres un sujeto o objeto que requiere o que se merece su amor, tu amor en este caso, ¿sí? En cambio, la esencia, la conexión con la esencia, sabe que el amor no es condicional, sabe que el amor es incondicional. El amor no necesita que haya una cercanía, el amor incondicional, el amor esencial no necesita que haya una cercanía. La diferencia es que emerge del de adentro hacia afuera. La diferencia es que el amor del ego es una emoción ordinaria, lo cual no quiere decir que sea mala, sino ordinaria. El amor del ego es una emoción ordinaria y el amor de la esencia no es una emoción, es un estado de conciencia. Por lo tanto, que el ego nos diga que el amor es condicional, también es una mentira. El único amor que existe es el amor incondicional. Lo único que el ego, para subsistir en el mundo, por comodidad, ha creado un amor condicional, pero que no es real. El único que hay real es el incondicional. Continuamos. Muy bien, bueno, en la última parte te voy a resolver una pregunta en relación al ego que me hace ir bastante. Vamos a la séptima. El ego siempre te va a decir que existe, por un lado, lo espiritual y por otro lado, lo no espiritual. Te pongo ejemplos. El ego siempre te va a decir que si meditas, eres espiritual. Y si no meditas, no eres espiritual. ¿Sí? El ego te va a decir, o según en qué lugares o en según qué sitios, el ego te va a decir que si eres vegetariano, eres espiritual, y que si no eres vegetariano, no eres espiritual. El ego te va a decir que si hablan muy bien y nunca dicen ningún taco, o nunca dicen ninguna palabrota, nunca dices malas palabras, eres muy espiritual, es decir, si eres muy educado, eres muy espiritual, y si no eres educado, no eres espiritual. Entonces,
tenemos que entender, nadie está desmereciendo esto, ¿eh? Claro que es importante meditar, claro que es importante comer cuanto menos animales mejor, claro que es importante ser amable y ser educado, nadie está quitando el valor a esto. Lo que te estoy diciendo, que lo otro también es espiritual, porque el ego piensa que hay personas espirituales y personas no espirituales, y lo que podríamos decir es que hay personas que están trabajando por encontrarse con esa espiritualidad y personas que no están trabajando por encontrarse con esa espiritualidad. Eso sí sería más cercano, apuntaría más hacia la verdad. Personas que se están trabajando para conectar con la espiritualidad y personas que no se están trabajando. Pero realmente no hay personas espirituales y personas no espirituales. Todos somos seres espirituales. Lo único que muchos lo han olvidado, y yo durante una época de mi vida bastante grande lo olvidé, hasta que llegué a un nivel de sufrimiento máximo y empecé a ver más allá de lo que veía en mi mente, en mi cuerpo, en mis sentidos y en mi vida, y empecé a conectar con esa esencia. Esa esencia que no la tengo yo por ser más espiritual que otro, esa esencia que la tenemos absolutamente todos, pero unas personas se están haciendo por conectar con ella y otras no. Vamos a la pregunta. Ahora voy a resolver la pregunta de cómo deshacerme del ego, que es algo, ya te he dado alguna serie de pistas, pero que es habitual, pero ahora quiero, por favor, que en esta estrella de conciencia que sabes que representamos en la escuela Reiki en tu vida, quiero que me digas qué hemos estado trabajando en la clase de hoy. Si ya me has escuchado, si ya eres alumno de Reiki en tu vida, tienes que saber decírmelo. ¿Sabes que enfocamos las enseñanzas a través de un trabajo con la energía, que es el equilibrio energético con nuestra práctica de autorreiki y meditación? La subida de vibración, que la subida de vibración la hacemos con los hábitos, con técnicas también del Reiki tradicional, con muchas herramientas que os doy para mantener la vibración siempre alta. Luego tenemos la otra parte que es conciencia, que es el despertar espiritual, es decir, no solamente practicamos, no solamente elevamos nuestra vibración, sino profundizamos en las enseñanzas para llegar a un despertar espiritual, que esto es conciencia. Luego trabajamos progreso, sobre todo progreso lo trabajamos en uno de mis volúmenes de libros, Creadores de Prosperidad. Por eso os digo a los alumnos de Reiki en tu vida que es muy bueno complementar las enseñanzas de los cursos de Reiki en tu vida con la saga de libros, y a los que tenéis la saga de libros os digo que con los cursos, porque las dos cosas son los que os hacen elevar al máximo y trabajar toda la estrella de conciencia, y la consecuencia de ese trabajo que hacemos es la maestría, es decir, equilibrarnos energéticamente, elevar la vibración, despertar nuestro nivel de conciencia, es decir, volvernos más conscientes, progresar, nos hace despertar esa maestría interior para brillar por dentro y también acompañar si es necesario a que otros brillen. Bueno, pues anótame por favor ahí, tanto si estás en el vivo como en el diferido, que hemos estado trabajando hoy con el ego, de todas, la conciencia, exacto, el aumento de conciencia. Vamos a la pregunta final. Muy bien, la pregunta que me hacéis mucho. Javier, ¿cómo puedo? Yo te he puesto cómo puedo desatarme del ego, pero se me pregunta mucho cómo puedo deshacerme del ego, ¿vale? Deshacerme del ego. Primero de todo, he cambiado la pregunta porque del ego no te tienes que deshacer. Es decir, el ego está ahí porque cumple una función. Puedes estar totalmente seguro que el universo no pone a nada en ti ni en mí que no haga su función. Entonces el ego hace su función, como decíamos antes, de identificación con lo que no somos, pero que lo necesitamos en el día a día, nuestro rol, nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos para pensar, etc. Entonces, partiendo de la base de que no tienes que deshacerte del ego, ¿qué tienes que hacer? Darte cuenta de que el ego, de cada 10 cosas que dice, 9 son mentira. Antes te ponía el ejemplo, ¿no? Tú tienes un compañero de trabajo que es mentiroso y que sabes que te dice mentiras y me dices, Javier, ¿cómo hago para deshacerme de mi compañero de trabajo? Bueno, si lo tienes ahí, en el pupitre o en la mesa al lado, no puedes deshacerte, a no ser que te vayas tú del trabajo o que lo echen a él o que lo cambien de puesto. Pero si tú tienes que estar ahí porque tienes que estar ahí, pues lo que vas a hacer es escucharlo,
pero no te lo vas a creer o lo vas a escuchar lo mínimo posible. Bueno, pues con el ego es exactamente igual. A través de la práctica de autorreiki, de meditación, por eso son tan importantes las prácticas que os digo. Chicos, chicas, el conocimiento es súper importante, pero la práctica también. Tenemos que hacer las dos cosas, porque conforme tú vas practicando, ¿qué va a pasar? Que conectas más con tu esencia. Cuando tú empiezas a conectar más con tu esencia, empiezas a desconectar más del ego. Es decir, el ego está ahí y lo vas a utilizar, y hay veces que te va a engañar también, porque el ego tiene la capacidad de camuflarse mucho. Cuando alguien quiere deshacerse del ego, es una trampa del ego queriéndote hacer ver que se quiere deshacer del ego. Porque el ego no se puede deshacer, el ego lo necesitamos como seres humanos para vivir. Entonces el ego constantemente te va a estar haciendo trampas, como si eres vegetariano eres más espiritual, yo soy más espiritual que tú porque practico más, aunque no lo digas, pero el pensar eso. Entonces, en el momento que nosotros empezamos a conectar con nuestra esencia a través de la práctica, empezamos a tomar distancia y ya no nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que es mentiroso, que dice mentiras. Bueno, chicos, chicas, espero que te haya gustado. Si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, por ahí te voy a dejar el enlace, tanto en descripción como en el primer comentario, para que puedas apuntarte desde cualquier parte del mundo. Te das cuenta que en la formación de Reiki, y la manera que yo tengo de enseñar el Reiki, por esto es una clase de Reiki y despertar espiritual, porque Reiki no es únicamente una terapia para hacerte, es un profundo camino de trabajo interior, profundísimo, y tal como lo trabajemos, si eres capaz de a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, profundizar más, y si eres capaz a nivel de práctica profundizar más, le vas a sacar mucho más provecho. Yo siempre digo que el Reiki es como un traje a medida. Tú puedes hacer con él un traje realmente espectacular o puedes hacer un traje regular. Dependiendo de cómo te formes, dónde te formes y tu nivel de compromiso, vas a hacer un traje mucho más espectacular que te va a llevar a una vida muchísimo mejor. Así que nada, por ahí te voy a dejar para que puedas apuntarte desde cualquier parte del mundo. Sabes que puedes hacer la formación online, tenemos alumnos de más de 20 países y me encantará acompañarte. Por ahí tienes, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.